Hey! Hello everyone, how are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another live, welcome to another class. I'm so happy all of you are here to continue learning English with us. Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de tu curso favorito, Inglés Paso a Paso con Easy English TV. Recuerda que en este curso te llevamos completamente desde cero hasta avanzado gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es regalarnos un like si te gusta esta iniciativa, compartir este video con tus amigos y familiares para poder enseñar cada vez a más personas este maravilloso idioma. Vamos a iniciar una nueva clase, pero antes de comenzar quiero que me comenten aquí desde dónde nos siguen, desde dónde nos están viendo. Por ejemplo, pueden colocar hello from Peru, hi from Panama, hello from Puerto Rico, hello from Argentina, from Paraguay, from Honduras, from El Salvador. Where are you from? ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos siguen? Muy bien, chicos, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy y hoy ya vamos por la lección 51 del curso. Lesson 51. Lesson 51. Lección 51. Fruits in English. Fruits in English. Las frutas en inglés. Fruits. Recuerda que la pronunciación no es fruits. No. Es fruits. Fruits. Imagínate que la I no está ahí, ¿ok? Vamos a dar inicio a esta sesión. Si tú ya sabes algunas cuantas frutas por allí, quédate porque vas a aprender muchas nuevas frutas. Y además, si tu conocimiento es nulo, es muy importante para ti porque vas a adquirir mucho vocabulario. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo te voy a mostrar una imagen con la fruta y tú me vas a escribir rápidamente en los comentarios la palabra que se te viene a la mente. Por ejemplo, si te muestro un plátano, tú me vas a colocar cómo es en inglés, ¿ok? Esta palabra, y luego de 3 segundos yo te voy a mostrar la respuesta y te voy a enseñar la pronunciación para que de esta manera la puedas aprender perfectamente. ¿Listo? Ok, we're going to start. Vamos a comenzar. Dice, okay guys, pay attention. How do you say manzana in English? How do you say manzana in English? ¿Cómo decimos manzana en inglés? How do you say manzana in English? Yes, very good. Apple. Apple. Excellent. Apple. Correct. Next. How do you say papaya in English? How do you say papaya in English? Yes, very good. Papaya is papaya. Papaya. Good. Papaya. Next, how do you say uvas in English? How do you say uvas in English? ¿Cómo decimos uvas en inglés? Uvas is grapes. 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 Next. How do you say lima in English? How do you say lima in English? Lima in English is lime. 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 Excellent. Next. How do you say cerezas in English? How do you say cereza in English? Cereza in English is cherry. 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 Good. Next. How do you say arándanos in English? How do you say arándano in English? How do you say arándano in English? Yes. Blueberry. 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 Good. Next.
How do you say limón in English? How do you say limón in English? Limón in English is lemon. 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 Good. Next. How do you say plátano in English? How do you say plátano in English? Plátano in English is banana. 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 Good. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Next. How do you say sandía in English? How do you say sandía in English? Sandía in English is watermelon. 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 Next. How do you say durazno in English? How do you say durazno in English? Durazno in English is peach. 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 Good. Next. How do you say piña in English? How do you say piña in English? Piña in English is pineapple. Pineapple. Good. Pineapple. Next. How do you say fresa in English? How do you say fresa in English? Fresa in English is strawberry. Strawberry. Strawberry, fresa. Strawberry. Next. How do you say naranja in English? How do you say naranja in English? Naranja in English is orange. 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 Good. Next. How do you say coco in English? How do you say coco in English? Coco in English is coconut. Coconut. Good. Next. How do you say pera in English? How do you say pera in English? Pera in English is pear. 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 Good. Next. How do you say kiwi in English? How do you say kiwi in English? Kiwi in English is kiwi. 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 Next. How do you say mango in English? How do you say mango in English? Mango in English is mango. Mango. Good. Next. How do you say palta in English? How do you say palta in English? Palta in English is avocado. 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 Good.
Next, how do you say frambuesa in English? How do you say frambuesa in English? Frambuesa in English is raspberry. 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 Good. Next, how do you say ciruela in English? How do you say ciruela in English? Ciruela in English is plum. 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 Next, how do you say higo in English? How do you say higo in English? Higo in English is fig. 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 Next, how do you say melon? How do you say melon in English? Melon in English is melon. 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 Next, how do you say mandarina in English? How do you say mandarina in English? Mandarina in English is tangerine. 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 Good. Next, how do you say maracuya in English? How do you say maracuya in English? Maracuya in English is passion fruit. Passion fruit. Passion fruit. Now it's time to practice. Es momento de practicar con el vocabulario aprendido hasta este momento, ¿ok? Pay attention. Presta atención. I'm going to show you 3 fruits and you have to tell me what can you see in the picture. Les voy a mostrar las imágenes de frutas y me van a decir a qué fruta corresponde. Es decir, cuál es la respuesta, ¿ok? Pay attention. Here we have, look. How do you say fresa in English? ¿Quién recuerda cómo se decía fresa en inglés? ¿Puedes colocarlo en los comentarios? How do you say fresa in English? Yes, strawberry. 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 Good. Next, how do you say cereza in English? How do you say cereza in English? Cereza in English is, ¿quién lo recuerda? Cherry. Cherry. Next, how do you say kiwi in English? Kiwi in English is kiwi. The same. Next, how do you say maracuya in English? How do you say maracuya in English? Maracuya in English is passion fruit. Passion fruit. Very good. Next, how do you say higo in English? How do you say higo in English? Higo in English is fig. 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 Next, how do you say sandía in English? How do you say sandía in English? Sandía in English is watermelon. Watermelon. Excellent. Okay, guys, next exercise. What fruit is it? ¿Qué fruta es? Te estoy mostrando una imagen y quiero que me selecciones de estas 3 alternativas la correcta. ¿Será strawberry? ¿Será raspberry? ¿Será blueberry? ¿Cuál de estas 3 opciones será? Frambuesa in English is raspberry. 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 Frambuesa. Raspberry. Next, what fruit is it? ¿Qué fruta es? Peach, apple,
or plum? Peach, apple or plum? ¿Qué fruta es? Esto será, durazno en inglés, peach. Peach. Okay guys, now I have a question for all of you. Ahora tengo una pregunta para todos ustedes, quiero que la vayan respondiendo en los comentarios, ¿ok? Dice, what is your favorite fruit? What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? My favorite fruit is. My favorite fruit is. Mi fruta favorita es. Por ejemplo, what is your favorite fruit? My favorite fruit is watermelon. My favorite fruit is watermelon. Watermelon, sandía, en mi caso. ¿Y cuál es su fruta favorita? Colóquenlo aquí en los comentarios, ¿ok? Now, guys, let's summarize what we have learned during today's lesson. During today's lesson, we have learned the vocabulary about fruits. Durante la lección de hoy, hemos aprendido el vocabulario de las frutas. Some fruits are, algunas frutas son apple, manzana, orange, naranja, watermelon, sandía, passion fruit, maracuyá. My favorite fruit is watermelon. My favorite fruit is watermelon. Mi fruta favorita es la sandía. ¿Y la de ustedes? Déjenlo aquí en los comentarios, ¿ok? Quiero ver sus respuestas. Lesson 52. Hoy vamos a ver la lección 52 de nuestro curso. Si te perdiste alguna de las lecciones pasadas, solo tienes que ir a mi canal de YouTube Easy English TV y allá vas a encontrar todas las clases. Clase 1, 2, 3 hasta la 51 y hoy estamos con las 52. Vegetables in English. Vegetables in English. Los vegetales o las verduras en inglés. ¿Estás listo? Yes, right? Voy a mostrarte unas imágenes y tú me vas a decir cómo es en inglés esa palabra para comprobar qué tanto vocabulario conoces hasta el momento. Y si no lo conoces, no te preocupes porque igual estamos aquí para aprender y yo te voy a estar enseñando la escritura y además la pronunciación de estas palabras. Let's see. Here we have. This is the first one. Zanahoria. How do you say zanahoria in English? How do you say zanahoria in English? Zanahoria in English is carrot. 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 Excellent. Carrot. Next. How do you say broccoli in English? How do you say broccoli in English? Broccoli in English is broccoli. Broccoli. A diferencia del español es con doble C. Broccoli. Broccoli. Good. Next, how do you say espárragos in English? How do you say espárragos in English? Espárragos in English is asparagus. 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 Good. Next, how do you say maíz in English? How do you say maíz in English? Maíz in English is corn. 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 Good. Next, how do you say cauliflower in English? How do you say cauliflower in English? Cauliflower in English is cauliflower. 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 Good. Next, how do you say pepino in English? How do you say pepino in English? Pepino in English is cucumber. 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 Good. Next, how do you say berenjena in English? How do you say berenjena in English?
Berenjena in English is eggplant. 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 Excellent. Next, how do you say pimiento verde in English? How do you say pimiento verde in English? Pimiento verde in English is green pepper. Green pepper. Green pepper. Next, how do you say lechuga in English? How do you say lechuga in English? Lechuga in English is lettuce. 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 Very good. Next, how do you say champiñones in English? How do you say champiñones in English? Champiñones in English is mushrooms. 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 Good. Next, how do you say cebolla in English? How do you say cebolla in English? Cebolla in English is onion. 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 Good. Next, how do you say papa in English? How do you say papa in English? Papa in English is potato. 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 Next, how do you say calabaza in English? How do you say calabaza in English? Calabaza in English is pumpkin. 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 Good. Next, how do you say pimiento rojo in English? How do you say pimiento rojo in English? Pimiento rojo in English is red pepper. Red pepper. Red pepper. Good. How do you say tomate in English? How do you say tomate in English? Tomate in English is tomato. 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 Good. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Next, how do you say remolacha in English? How do you say remolacha in English? Remolacha in English is beetroot. 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 Okay. Next, how do you say arvejas in English? How do you say arvejas in English? In English is peas. Peas. Good. Peas. How do you say calabacín in English? How do you say calabacín in English? Calabacín in English is zucchini. 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 Good. How do you say rábano in English? How do you say rábano in English? Rábano in English is radish. 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 Good. Next.
How do you say camote in English? How do you say camote in English? Camote in English is sweet potato. Sweet potato. Sweet potato. Good. Next. How do you say aceituna in English? How do you say aceituna in English? Aceituna in English is olive. 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 Good. Next, how do you say alcachofa in English? How do you say alcachofa in English? Alcachofa in English is artichoke. 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 How do you say repollo or col in English? How do you say repollo in English? Repollo in English is cabbage. 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 How do you say apio in English? How do you say apio in English? Apio in English is celery. 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 Good. How do you say ají in English? How do you say ají in English? Ají in English is chili. 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 Good. Here you have. Next. How do you say ajo in English? How do you say ajo in English? Ajo in English is garlic. 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 Very good. Next. How do you say albahaca in English? How do you say albahaca in English? Albahaca in English is basil. 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 Good. Next, how do you say cilantro in English? How do you say cilantro in English? Cilantro in English is coriander. 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 Next, how do you say romero in English? How do you say romero in English? Romero in English is rosemary. 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 Next, how do you say perejil in English? How do you say perejil in English? Perejil in English is parsley. 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 Good. Next, how do you say oregano in English? How do you say oregano in English? Oregano is oregano. 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 Next, how do you say frijol in English? How do you say frijol in English? Frijol is bean. 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 Good. Next, how do you say garbanzo in English? How do you say garbanzo in English? Garbanzo in English is chickpea. 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 Good. Next, how do you say lenteja in English? How do you say lenteja in English? Lenteja in English is lentil. 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 Okay guys, it's time to practice. Ahora es momento de practicar. Con el vocabulario aprendido te voy a hacer algunos ejercicios a continuación. Let's practice. I will show you some vegetables and you have to tell me what can you see in the picture. Te voy a mostrar algunos vegetales, algunas verduras y me vas a decir cómo se dice en inglés, ¿ok? Según lo aprendido. Veamos, chicos. How do you say this in English? ¿Cómo decimos esto en inglés?
In English, we say coriander, 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 cilantro. How do you say this in English? How do you say this in English? In English, we say cabbage, cabbage. How do you say this in English? How do you say this in English? In English, we say pumpkin, pumpkin. Good. Next, how do you say this in English? How do you say this in English? In English, we say garlic, garlic. Next, how do you say this in English? How do you say this in English? In English, we say sweet potato, sweet potato. Good. Next, how do you say this in English? How do you say this in English? In English, we say bean, bean. Excellent. Now, let me show you a picture. Te muestro una imagen y me tienes que decir cuál de esas tres alternativas es la correcta, ¿ok? What vegetable is it? What vegetable is it? ¿Qué verdura es? Cauliflower, celery o lettuce? Cauliflower, celery o lettuce? En este caso la respuesta es yes, cauliflower, cauliflower. Good. Next, what vegetable is it? What vegetable is it? ¿Qué verdura es? Chili, tomato, red pepper. Chili, tomato, or red pepper? It's red pepper. Now I have a question. What is your favorite vegetable? Ahora les tengo una pregunta. Quiero que todos en los comentarios respondan a esta pregunta que dice ¿cuál es tu verdura favorita? What is your favorite vegetable? Y van a responder con esta frase. My favorite vegetable is. My favorite vegetable is. Mi verdura favorita es. Y van a decir cuál es, ¿ok? My favorite vegetable is. For example, my favorite vegetable is tomato. Tomato, el tomate. ¿Y ustedes? Déjenme aquí en los comentarios sus respuestas, ¿ok? Okay, guys, now let's summarize what we have learned during today's lesson. Vamos a resumir lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's lesson, we have learned the vocabulary about vegetables. Vegetables. Durante la lección de hoy hemos aprendido el vocabulario sobre las verduras, los vegetales en inglés. Some vegetables are. Algunos vegetales, algunas verduras son celery, tomato, garlic, pepper. Celery, tomato, garlic, pepper. My favorite vegetable is tomato. Por ejemplo, mi verdura favorita es el tomate. Tomate en inglés, tomato. Quiero que todos me dejen en los comentarios la respuesta a la pregunta What is your favorite vegetable? Que me coloquen todos allí. My favorite vegetable is... Por ejemplo, tomato. My favorite vegetable is celery. My favorite vegetable is cauliflower. I don't know. Déjame aquí en los comentarios, ¿ok? Lesson 53. Lesson 53. Lección 53. Count and non-count nouns. Count and non-count nouns. Así es, el día de hoy les estaré explicando sobre los sustantivos contables y los sustantivos incontables en inglés. Count nouns, sustantivos contables. Non-count nouns, sustantivos incontables. Are you ready to start the class? ¿Están listos para iniciar la clase? Yes, right? Un like para saber que ya estamos todos listos. Like here. Excellent. Very good. Okay, guys. Look, count nouns or countable nouns.
A los sustantivos contables se les puede llamar de dos maneras, de dos formas. Les podemos decir count nouns o también les podemos decir countable nouns. Countable nouns, sustantivos contables. Okay? Look, count nouns are those elements that can be counted one by one using the numbers. Count nouns, los sustantivos contables, son aquellos elementos que pueden ser contados de uno en uno, utilizando los números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. For example, look, 3 magazines. 3 revistas. ¿Las puedo contar de uno en uno? Claro que sí. 1 magazine, 2 magazines, 3 magazines. 3 revistas. Entonces, si las puedo contar de uno en uno, son sustantivos contables. Las revistas sí lo son. Next, non-count nouns or uncountable nouns. Ahora veamos qué sucede con los sustantivos incontables. Los non-count nouns o también llamados uncountable nouns. Non-count nouns are those elements that we cannot count using numbers, but we can count using quantifiers. Non-count nouns, los sustantivos incontables, son aquellos elementos que no podemos contar usando números, pero sí cuantificadores. En este caso no puedo utilizar 1, 2, 3 más el incontable. No puedo, ¿ok? Look, you have sand. Sand, arena. La arena no la puedo contar de uno en uno. No puedo decir 1 sand, 2 sands, 3 sands. No se puede. Entonces, es un sustantivo incontable. ¿Que si puedo utilizar un cuantificador? Sí, claro que sí. Puedo decir, por ejemplo, un vaso de arena. En ese caso ya estoy convirtiendo el incontable a contable. Pero por sí solo, decir sand no es contable. Porque no se puede decir una arena, 2 arenas, 3 arenas. ¿Ok? Ok, look. Here we have a chart. Aquí tenemos un cuadro con algunos ejemplos de count nouns, sustantivos contables, y non-count nouns, sustantivos incontables. Count nouns, for example, apple, apples, monkey, monkeys, chair, chairs, apple, manzana, apples, manzanas, monkey, mono, monkeys, monos, chair, silla, chairs, sillas, school, schools, tree, trees, film, films. En este caso, school, escuela, schools, escuelas, tree, árbol, trees, árboles, film, película, films, películas. Como puedes ver, todos los sustantivos contables se pluralizan, es decir, si yo puedo decirlo en singular, también los puedo decir en plural. Y por otro lado tenemos a los non-count nouns, sustantivos incontables. For example, food, comida, milk, leche, money, dinero, sugar, azúcar, time, tiempo, weather, clima o tiempo también. ¿Ok? One more time. Food, comida, milk, leche, money, dinero, sugar, azúcar, time, tiempo, weather, tiempo, el clima. Okay? Yes, those are some examples of count nouns and non-count nouns. Esos son algunos ejemplos de los sustantivos contables y los sustantivos incontables.
¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Now pay attention please to this part. How are count and non-count nouns used? ¿Cómo se utilizan los sustantivos contables e incontables? Count nouns have singular and plural form. When we refer to count nouns in singular, they can be preceded by articles a or an. Los sustantivos contables tienen forma singular y plural. Cuando nos referimos a los sustantivos contables en singular, estos pueden ser precedidos por los artículos a y an, que como ya saben significa un o una. Por ejemplo, si hablo en singular y digo I need an umbrella, necesito un paraguas, entonces para decir que necesito uno, puedo decir a o an, según corresponda. A delante de una consonante. An delante de una vocal. Como umbrella inicia con un sonido de vocal, entonces vamos a colocar an. I need an umbrella. Necesito un paraguas, ¿ok? Puedes decir también one. El número 1, one. No hay problema, ¿ok? Ambos son correctos. Another example. This is a parrot. This is a parrot. Esto es un loro. Ese A me indica unidad, ¿ok? Este es un loro. Okay, now we continue with this part. How are count and non-count nouns used? In the other side we have non-count nouns. Ahora veamos qué sucede con los sustantivos incontables. Non-count nouns only have the singular form. Usually they do not have articles, but sometimes they can be accompanied by some or any. En el caso de los sustantivos incontables, los non-count nouns solo tienen una forma singular. Habitualmente no llevan artículos, pero algunas veces pueden ir acompañados de some o any. Veamos. Yo puedo decir I need milk, necesito leche. Como milk, la leche, es un sustantivo incontable, no puedo decir I need a milk. No se coloca el artículo a, el artículo an. Simplemente I need milk. O también puedo utilizar some o any. Por ejemplo, I can give you some advice. I can give you some advice. Te puedo dar algunos consejos. I can give you some advice. Some, algunos. Okay, next. If we want to express a specific quantity of an uncountable element, we will add a group of words that divide the whole into parts that can be counted, followed by the preposition of. Si queremos expresar una cantidad concreta de un elemento incontable, añadiremos un grupo de palabras que dividan el todo en partes y que puedan ser contadas seguidas de la preposición of. A ello, en inglés se les llama containers, contenedores. Look, you have here a bag of. A bag of es una bolsa de o también un paquete de. Entonces, si tú dices por sí solo flour, harina. Si dices pasta,
pasta, o rice, arroz, son sustantivos incontables. Pero si tú los quieres hacer contables, vas a utilizar un contenedor, como puede ser a bag of, una bolsa de, o un paquete de. Por ejemplo, a bag of flour, un paquete de harina, o una bolsa de harina. A bag of pasta, una bolsa de pasta o un paquete de pasta. A bag of rice, una bolsa de arroz o un paquete de arroz. ¿Ok? Entonces, esa expresión a bag of hace que estos sustantivos que antes eran incontables, ahora pasen a ser contables. Next, a slice of. A slice of. A slice of es una rebanada de, una loncha de, una rodaja de, ¿ok? A slice of, una rodaja de, una rebanada de. Por ejemplo, bread, pan, meat, carne, cheese, queso. Ellos son sustantivos incontables. Bread, meat, cheese. Pero si ustedes utilizan la frase a slice of, ya lo están haciendo contable. Tanto así que cuando decimos a slice of bread, ya es contable. A slice of meat, ya es contable. A slice of cheese, ya es contable. Okay? Look, next we have a carton of. A carton of es un cartón de. Okay? Por ejemplo, milk, leche, juice, jugo, zumo, ice cream, helado. Milk, juice, ice cream. Todos estos son sustantivos incontables. Si queremos hacerlos contables, vamos a acompañarlo de un contenedor. En este caso, a carton of. A carton of milk, a carton of juice, a carton of ice cream. Ya les volví contables. Next, a jar of. A jar of. A jar of es un tarro de, un bote de, un frasco de. For example, jam, mermelada, honey, miel, tomato sauce, salsa de tomate. Jam, mermelada, honey, miel, tomato sauce, salsa de tomate. Entonces decimos, a jar of jam, un tarro o un bote de mermelada, ¿cierto? Un frasco de mermelada. A jar of honey, un bote de miel o un frasco de miel. A jar of tomato sauce, un frasco de salsa de tomate. ¿Ok? Todos estos sustantivos los volví contable con esta expresión, a jar of. Next, a can of. A can of es una lata de, un bote de. ¿Ok? For example, tuna, atún. Sweet corn, maíz. Coke, cola. Entonces yo puedo decir a can of tuna, a can of sweet corn, a can of Coke. A can of, una lata de, un bote de. ¿Ok? Ya los hice contable. Next, a drop of. A drop of, una gota de. ¿Ok? Este también es una forma de expresar cómo un sustantivo incontable puede pasar a ser contable. ¿Ok? A drop of, una gota de. For example, water, agua, wine, vino, oil, aceite. Water, agua, wine, vino, oil, aceite. Puedo decir entonces a drop of water, una gota de agua, a drop of wine, una gota de vino, a drop of oil, una gota de aceite. Next, a tube of. A tube of, un tubo de. For example, toothpaste, pasta dental. Glue, pegamento. Shampoo, champú. ¿Ok? Entonces tenemos a tube of
toothpaste, a tube of glue, a tube of shampoo. Ok, entonces ya hice contables también a estos sustantivos. Next, a bit of o también a piece of. Entonces, a bit of o a piece of es un o una, o también un poco de, un pedazo de, ¿ok? Dependiendo del contexto. Uno o una también. Por ejemplo, a bit of advice. Advice, consejo. Information, información. News, noticias. Advice, consejo. Information, información. News, noticias. Ok, a bit of advice, un consejo. A bit of information. A bit of news. Ok. Next, we have a pinch of. A pinch of es un pellizco de o una pizca de. Una pizca. Ok. Podemos decir salt, sal, sugar, azúcar, pepper, pimienta. Salt, sugar, pepper. A pinch of salt, a pinch of sugar, a pinch of pepper. Ok, ahí está, una pizca de. Next, a roll of. A roll of, un rollo de. For example, a roll of toilet paper. Toilet paper, papel higiénico. Tape, cinta. Cling film, cling film. Cling film. Cling film, film transparente. Ok, entonces podemos decir a roll of toilet paper, a roll of tape, a roll of cling film. Okay, a roll of, un rollo de. Okay, very good. Some of these quantifiers can also be applied to countable names such as. Algunos de estos cuantificadores también pueden aplicarse a sustantivos contables como a can of pineapple, un bote de piña, a bag of crepes, una bolsa de patatas fritas, a jar of olives, un bote de aceitunas. Puedes mezclar realmente los contenedores porque según tu país algunas cosas vienen en latas, otras en cartón, otras en bolsas, otras en tarros, entonces no hay problema, ¿ok? Puedes cambiar las expresiones, los contenedores con los alimentos. There are some nouns that although they are countable only have a plural form. To designate a unit we use a pair of. Ahora, no necesariamente hablando de comida, sino que hay otros sustantivos que son contables, pero a pesar de ello solamente tienen forma plural, no existen en singular. Y para designar la unidad utilizamos a pair of. Por ejemplo, glasses, que son gafas o lentes, siempre va a estar en plural. Para indicar entonces que solamente un lente, entonces vamos a decir a pair of glasses. A pair of glasses, ¿ok? Igual pasa con pantalones, trousers, a pair of trousers. A pair of trousers. Igual pasa con scissors, entonces digo a pair of scissors. A pair of scissors. Ahí utilizo la expresión a pair of. Okay, pay attention here. Here, let's see what's the difference among a pair of, pairs of, and a couple of. Vamos a ver los usos entre estas tres expresiones que pueden confundirlos. Por ejemplo, a pair of se utiliza para referirnos a dos cosas iguales, pero que juntas se consideran una sola unidad. ¿Ok? Siempre van en pares, ¿no? Por ejemplo, los lentes, por ejemplo, los pantalones, las zapatillas, los zapatos. Los zapatos sería a pair of shoes. A pair of shoes. Se supone que los dos zapatos son iguales y como es entre los dos, hacen
una unidad, entonces vamos a decir a pair of shoes, un par de zapatos. Igual, por ejemplo, con los guantes, ¿no? A pair of gloves, un par de guantes. Ahora, ¿cómo utilizamos la expresión pairs of? Si queremos designar más de una unidad añadiendo un número delante. Por ejemplo, si ya no tengo 2 zapatos sino 4, entonces forman 2 pares, ¿cierto? Voy a decir 2 pairs of shoes. 2 pairs of shoes. 2 pares de zapatos. O si son 4 de guantes, diré 4 pairs of gloves. 4 pairs of gloves. 4 pares de guantes. O también existe la expresión a couple of. A couple of puede hacer que nos refiramos a unidad de alguna cosa, pero también de persona, ¿no? Por ejemplo, a couple of CDs, un par de CDs. A couple of ideas, un par de ideas. Y puedo decir a couple of friends, una pareja de amigos. ¿Ok? Entonces, un par de amigos. That is the correct way. Tenemos entonces a pair of, pairs of y a couple of, que también son expresiones que me sirven para hablar de dos. Good. The substances that we do not separate by elements, liquid, small grains, powder, substance, gas, are generally uncountable, but they will be countable if we refer to them thinking of their corresponding container, a cup, a glass, okay? Las sustancias que no separamos por elemento líquido, granos pequeños, sustancias en polvo, gas, son generalmente incontables, pero serán contables si nos referimos a ella pensando en su correspondiente recipiente, como una taza, un vaso o con alguno de los contenedores previamente mencionados. Por ejemplo, count nouns. ¿Cómo he hecho que coffee, café, sea contable? Yo si digo coffee es incontable, pero si digo 3 cups of coffee, ahí está. 3 tazas de café, ahí estoy haciéndolo contable. 3 cups of coffee, please. Y en forma incontable sería un ejemplo, I don't like coffee, no me gusta el café. Hablo de manera general, ¿ok? I don't like coffee. Correct. Some nouns can be countable and uncountable. In most of those cases, its meaning varies. Algunos sustantivos pueden ser contables e incontables. En la mayoría de esos casos, su significado varía. Ok, look, countable and uncountable. Vamos a ver cómo una expresión puede ser contable e incontable, depende del contexto. Por ejemplo, there are 5 rooms in my house. Hay 5 habitaciones en mi casa. There are 5 rooms. Contable. Lo estoy contándole, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando room sea incontable, diré, por ejemplo, there isn't room for another table. No hay espacio para otra mesa. Rooms y room, de manera contable y de manera incontable. Now, pay attention. How many lights do you need? How many lights do you need? ¿Cuántas luces necesitas? O si digo, my bedroom gets a lot of light. Mi habitación recibe mucha luz. Entonces, luces, lights, luz, light. Depende del contexto. Okay, guys, now let's practice, okay? You will tell me if these nouns are countable or uncountable. Count nouns or non-count nouns. Van a decir si esos sustantivos que vienen a continuación son contables o incontables, ¿ok? Guys, what about the first one? Honey. Colócalo en los comentarios. Countable or uncountable? Honey. Honey is uncountable. Uncountable. Next. Table. Table.
Is it countable or uncountable? Table, mesa, contable. Advice, advice. Is it countable or uncountable? Okay, uncountable, consejo. Next, wallet, wallet. Countable or uncountable? Wallet is countable, billetera. Okay, next, health, health. Is it countable or uncountable? Health is uncountable, salud. Next, luggage, luggage. Is it countable or uncountable? Luggage is uncountable, equipaje. Next, computer, computer. Is it countable or uncountable? Countable, computadora. Salt, salt. Is it countable or uncountable? Salt is uncountable, incontable. Okay, next, strength, strength. Is it countable or uncountable? Strength is uncountable, fortaleza. Next, English, English, English. Is it countable or uncountable? English is uncountable, uncountable. Okay, next, gravity, gravity. Is it countable or uncountable? Gravity, it's uncountable, gravedad. Next, bicycle, bicycle. Is it countable or uncountable? It's countable, okay? Yes. Vanilla. Is it countable or uncountable? It's uncountable, vainilla. Information, information. Is it countable or uncountable? It's uncountable, información. Next, weird. Is it countable or uncountable? It's uncountable. Next, air, air. Is it countable or uncountable? Air is uncountable, aire. Okay. Next one is house. House. Is it countable or uncountable? House is countable, casa. Next, anger. Anger. Is it countable or uncountable? Anger is uncountable. Okay, furia. Yes. Next, tea. Tea. Is it countable or uncountable? Tea is uncountable. Té. Next, plant. Plant. Is it countable or uncountable? Plant is countable. Planta. Okay? Good. Now let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned count and non-count nouns. Durante la sesión de hoy hemos aprendido sustantivos contables e incontables. Some count nouns are. Algunos sustantivos contables son table, student, city, computer. Some count nouns are. Algunos sustantivos incontables son rice, coffee, and weather. We can use quantifiers to make non-count nouns into count nouns. Podemos usar cuantificadores para convertir sustantivos no contables en sustantivos contables. For example, por ejemplo, today I drank 1 cup of coffee. It was delicious. Hoy bebí una taza de café. Estuvo delicioso. Para convertir el café en contable he dicho 1 cup of coffee. Una taza de café. Cup es el contenedor.
¿ok? Quiero que dejes tus ejemplos de cómo convertir un sustantivo incontable a contable utilizando alguno de los contenedores que hemos aprendido hoy. Okay guys, if you like this session, don't forget to share. Si les ha gustado esta clase, no olviden compartir, no olviden regalarme un like y por supuesto suscribirse a mi canal de YouTube, Este English TV. Seguirnos por todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como Este English TV. Recuerden que también brindamos clases por Zoom, así que si están interesados solo deben escribirme por Instagram o por mi página de Facebook para brindarle la información en cuanto a costos, en cuanto a horarios y demás. No olviden chicos que estas transmisiones las compartimos siempre de manera gratuita, pero si desean obtener el material solo deben ir a mi canal de YouTube y darle clic al botoncito unirse o también en mi página de Facebook darle clic al botoncito suscribirse y con ello van a obtener todo el material de mis clases. Well, that's all for today. We see you next time. Thank you. Bye bye. Take care. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.